Bien, vamos a ver el criterio de densidad. El chiste entonces es el siguiente, fíjense. Tengo dos frascos de 1 kilo. Uno tiene aceitunas con carozo y el otro aceitunas sin carozo. La pregunta es, ¿cuál de los dos pesa más? Entonces, la idea o la tendencia de uno a contestar es, ¿y pesa más el de aceitunas con carozo? No, porque en principio dije que los dos frascos eran de 1 kilo. Bien. ¿Cuál es la confusión? Si yo les digo, tengo dos aceitunas iguales, una es con carozo y la otra es sin carozo. Y acá pregunto, ¿cuál tiene más masa? Bueno, ahí sí la respuesta sería la aceituna con carozo. Entonces digo, ¿qué es lo que se nos mezcla? Bueno, el concepto es que aparece este concepto que es el concepto de densidad. La densidad es una relación entre la masa, lo que pesa, y el volumen, lo que ocupa. Entonces, cuando nos dicen el chiste de la almohada o de las aceitunas, ¿sí? Que pesa más el kilo de plomo o el kilo de plumas o lo que fuese, bueno, acá estamos viendo entonces que hay una mezcla, ¿sí? Cuando decimos el kilo de plomo es más pesado, en realidad tendremos que decir que es más denso. ¿Por qué? Porque pesa 1 kilo pero ocupa menos volumen, entonces es más denso. Esa es la idea de densidad. La densidad de un cuerpo o de una sustancia es la relación entre la masa y el volumen que ocupa el mismo, ¿sí? Cuando decimos el corcho flota en el agua, bueno, porque es menos denso, no porque es más liviano, porque yo puedo tener 5 kilos de corcho en 1 litro de agua y es más pesado el corcho, pero es más liviano, decimos, es menos denso, ¿sí? Ahora, si yo tiro plomo en agua, el plomo se va a hundir. ¿Por qué? Porque es más denso que el agua, ¿sí? Entonces vamos a trabajar nosotros con esta fórmula. Densidad, masa sobre volumen. La masa la vamos a medir en gramos, ¿sí? Sabiendo que, por ejemplo, 1 kilogramo son 1000 gramos. Y el volumen, como vimos en las unidades pasadas, lo vamos a expresar en centímetros cúbicos, sabiendo la relación entre decímetro cúbico, centímetro cúbico, unidades de capacidad como el litro y decímetro cúbico, etc. Por lo tanto, si densidad es masa sobre volumen, va a ser la unidad gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Con estas tres variables nos vamos a mover entonces para resolver algunos ejemplos. Fíjense el primero. En el primer caso me dicen que calcule la densidad de un cubo de hierro de 5 centímetros de lado y cuya masa es de medio kilo. Entonces, cuando hablamos de un cubo, en un cubo, todos los lados son iguales. Entonces, estos 5 centímetros de lado me van a servir a mí para calcular el volumen como hicimos en la ecuación pasada. Esto va a ser lado por lado por lado. Como todos los lados son iguales, esto va a ser 5 por 5 por 5. Y va a ser centímetros por centímetros por centímetros. Por lo tanto, el volumen nos va a dar 5 por 5, 25, por 5, 125. Y la unidad va a ser centímetros cúbicos. ¿Por qué? Y porque multipliqué centímetro por centímetro por centímetro. Ya tengo el volumen. Por otro lado, me dicen que la masa es de medio kilo. Y sabemos que 1 kilo son 1000 gramos. Por lo tanto, medio kilo van a ser 500 gramos. Finalmente, si me dicen que calcule la densidad y acabamos de ver que la fórmula de densidad es masa sobre volumen, conozco la masa, 500 gramos, conozco el volumen, 125 centímetros cúbicos, lo único que tengo que hacer es dividir 500 dividido 125. Ese resultado me va a dar 4. Y la unidad va a ser 4 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ahí tenemos entonces el primer caso. Segundo caso. Ahora nos preguntan cuál es la masa de 1,25 litros de miel cuya densidad es tanto. Entonces digo, bueno, de esta formulita, masa vamos a despejarla. Por lo tanto, entonces, masa va a ser igual a
densidad por volumen. ¿Sí? Entonces digo, la densidad la conozco, sí, me la dieron como dato, es 1,15 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen. Y el volumen es 1,25 litros. Yo lo tendría que tener expresado en centímetros cúbicos, ¿sí? 1,25 litros son, como vimos en la práctica pasada, 1250 centímetros cúbicos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y pasa que hay una unidad, centímetros cúbicos, que está en el numerador y la misma está en el denominador. Por lo tanto, las puedo cancelar. Por lo tanto, lo único que me resta es hacer esta cuenta de 1,15 por 1250 y ahí nos vamos a dar cuenta que el resultado nos va a dar en gramos. En este caso creo que da algo así como 1337,5 gramos. ¿Sí? Si lo quiero pasar a kilogramos, corro la coma 3 lugares y sería 1,3 kilogramos. ¿Sí? Vamos al último ejemplo. El último caso nos preguntan el volumen que ocupa. Entonces digo, bueno, ¿y el volumen entonces cómo es? Y otra vez voy a la fórmula, volumen dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda volumen es igual a masa sobre densidad. Bien, ¿conozco la masa? Sí, es 3,2 kilogramos, que van a ser 3200 gramos, dividido la densidad. La densidad de la arena, me la dieron como dato, es 2,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y otra vez hay una unidad que se va a cancelar, gramos con gramos, y entonces hago esa cuenta y eso me va a dar algo así como 1140, 142 centímetros cúbicos. ¿Sí? La unidad que quedó en pie son centímetros cúbicos. Bueno, ahora con esto van a resolver la guía de ejercicios.